Todo comenzó en una tarde de verano en Valencia. El calor se colaba por las ventanas de la casa de los Morales, una familia que llevaba 3 generaciones viviendo en el mismo barrio de Ruzafa. Elena, la matriarca de 68 años, preparaba la paella dominical como cada semana, mientras su hijo Javier acomodaba las sillas en el patio trasero. La tradición familiar nunca se rompía, los domingos eran sagrados. Todos los hijos y nietos debían presentarse a la comida, sin excusas. Era la ley no escrita que Elena había impuesto tras la muerte de su esposo, Manuel, hacía ya 8 años. «Mamá, me ha llamado Carmen. Dice que llegará un poco tarde», comentó Javier mientras colocaba los platos sobre el mantel de cuadros rojos. Elena no respondió. Solo apretó los labios y siguió removiendo el arroz con más fuerza de la necesaria. Carmen, su única hija, siempre llegaba tarde. Siempre tenía una excusa. Siempre era diferente al resto de la familia. «No pongas esa cara, que solo serán 20 minutos», insistió Javier. «A tu padre no le gustaban los retrasos», respondió Elena secamente. La verdad era que Carmen había sido la favorita de Manuel, y Elena nunca lo había superado. Cada gesto de su hija le recordaba a su difunto marido, la misma sonrisa torcida, la misma terquedad, la misma pasión por la fotografía. Quizás por eso le costaba tanto perdonarle cualquier falta. A las 2 en punto, el timbre sonó. Los primeros en llegar fueron Miguel y Lucía, el hijo mayor de Elena con su esposa, seguidos por sus 2 hijos adolescentes, Martín y Paula. Luego llegó Javier con su marido, Alberto. La única que faltaba era Carmen. La mesa estaba puesta. El aroma de la paella inundaba el patio, mezclándose con el perfume de los naranjos que Manuel había plantado 20 años atrás. La familia conversaba animadamente, evitando mencionar la silla vacía que esperaba a Carmen. «Deberíamos empezar ya», sugirió Elena, mirando su reloj por tercera vez. «El arroz se pasará». «Dale 5 minutos más, mamá», pidió Javier, intercambiando una mirada cómplice con su hermano Miguel. Fue entonces cuando el timbre volvió a sonar. Elena se dirigió a la puerta con paso firme, preparada para soltar algún comentario ácido sobre la puntualidad. Pero cuando abrió, se quedó inmóvil. Carmen no estaba sola. A su lado, un hombre de unos 40 años, alto y de piel morena, sostenía un ramo de flores. Y detrás de ellos, una niña de unos 6 años, con grandes ojos oscuros y cabello rizado, se escondía tímidamente. «Hola, mamá», saludó Carmen con una sonrisa nerviosa. «Te presento a Rodrigo. Y ella es Amalia, mi hija». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Elena miró a la niña, luego a Rodrigo, y finalmente a Carmen. Su expresión era indescifrable. «¿Tu hija?», repitió Elena con voz apenas audible. Carmen asintió, tomando la mano de la pequeña. «Tenemos muchas cosas que contarte, mamá. Pero quería que la conocieras. Es tu nieta». Elena se quedó quieta como una estatua, con la mano aún en el pomo de la puerta. Por su mente pasaron 1000 preguntas a la vez. ¿Cuándo había ocurrido esto? ¿Por qué Carmen había mantenido en secreto algo tan importante? ¿Quién era realmente este hombre? Desde el fondo del pasillo, Javier se asomó para ver qué causaba la demora. Al comprender la situación, se acercó rápidamente. «Carmen», exclamó con una sonrisa forzada, abrazando a su hermana. «Y tú debes ser Rodrigo, ¿verdad? Carmen nos ha hablado mucho de ti». Era mentira. Carmen apenas había mencionado que estaba saliendo con alguien, sin entrar en detalles. Y definitivamente nunca había mencionado a una hija. «Y esta princesa debe ser Amalia», continuó Javier, agachándose para quedar a la altura de la niña. «Soy tu tío Javier. ¿Sabes que tengo 2 sobrinos más con los que podrás jugar?» La niña sonrió tímidamente, aferrándose al vestido de su madre. Elena seguía sin reaccionar. Su mirada estaba fija en la pequeña, buscando en sus rasgos algún parecido con la familia. Tenía la sonrisa de Manuel. La misma sonrisa que Carmen había heredado.
Pasen, dijo finalmente Elena, haciéndose a un lado. La comida se enfría. Esas simples palabras rompieron la tensión momentáneamente, pero todos sabían que era solo el comienzo de una tormenta que llevaba años gestándose. En el patio, el resto de la familia observó con asombro a los recién llegados. Miguel fue el primero en reaccionar, abrazando a Carmen y presentándose ante Rodrigo con una cordialidad que contrastaba con la frialdad de Elena. Durante la comida, la conversación fue incómodamente educada. Nadie mencionaba el elefante en la habitación, que Carmen había ocultado la existencia de una hija durante años. En su lugar, hablaban del tiempo, de fútbol, de las últimas noticias. Rodrigo contaba que era profesor de historia en la universidad, mientras Carmen explicaba que se habían conocido en un viaje a México donde ella había ido a fotografiar un festival tradicional. Elena apenas tocó su plato. Sus ojos iban constantemente de Carmen a Amalia, y luego a la fotografía de Manuel que colgaba en la pared del patio. Cuando llegó el momento del postre, Carmen respiró hondo y tomó la mano de Rodrigo sobre la mesa. «Familia, hay algo más que queremos contarles», anunció. «Rodrigo y yo nos vamos a casar el próximo mes. Y nos gustaría que todos estuvieran allí». Elena dejó caer la cuchara sobre el plato, provocando un estruendo que sobresaltó a todos. «¿Casarte?», murmuró. «Después de aparecer así, de la nada, con una niña que nunca nos presentaste. ¿Crees que puedes venir a mi casa y soltar estas noticias como si fuera lo más normal del mundo?» Carmen palideció. Había esperado esta reacción, pero aún así dolía. «Mamá, ¿puedo explicarlo todo? ¿Explicar qué?», la interrumpió Elena, levantándose de la silla. «¿Qué has tenido una hija durante años y no te dignaste a decírmelo? ¿Qué me has negado conocer a mi propia nieta?». Amalia comenzó a llorar, asustada por los gritos. Rodrigo la tomó en brazos, susurrándole palabras tranquilizadoras. «Quizás deberíamos hablar de esto en otro momento», sugirió Miguel, intentando calmar los ánimos. Pero era demasiado tarde. La bomba había estallado, y los secretos que la familia Morales había mantenido enterrados durante años comenzaban a salir a la superficie. Elena miró a la niña llorando y algo en su interior se quebró. Sin decir palabra, se dio la vuelta y entró en la casa, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que todas las palabras no dichas entre madre e hija. La tarde que debía ser de celebración familiar se había convertido en un campo de batalla. Carmen permanecía sentada en el patio, con la mirada fija en la puerta por donde su madre había desaparecido. Rodrigo, a su lado, sostenía a Amalia, que había dejado de llorar pero seguía aferrada a su cuello. «Lo siento mucho», se disculpó Carmen con el resto de la familia. «Debí haberlo manejado de otra manera». Miguel se acercó y le puso una mano en el hombro. «No es culpa tuya, Carmen Chu. Mamá siempre ha sido complicada». Javier apareció con una bandeja de cafés, intentando normalizar la situación. Su marido, Alberto, jugaba con Martín y Paula, tratando de distraerlos de la tensión que flotaba en el aire. «Voy a hablar con ella», anunció Carmen, poniéndose de pie. «No creo que sea buena idea ahora mismo», advirtió Javier. «Han pasado 6 años, Javi. Ya he esperado demasiado». Carmen le dio un beso a Amalia en la frente y le prometió volver pronto. Luego se dirigió al interior de la casa, siguiendo el camino que tantas veces había recorrido en su infancia. La casa olía igual que siempre, a limón, a canela y a los recuerdos que se acumulaban en cada rincón. Encontró a Elena en el dormitorio que había compartido con Manuel, sentada en la cama con una vieja caja de fotos abierta sobre las rodillas. No levantó la vista cuando Carmen entró, pero sus hombros se tensaron. «Mamá, tenemos que hablar». «¿Ahora quieres hablar?», respondió Elena sin mirarla. «¿Después de 6 años de mentiras?». Carmen se sentó a su lado, notando que su madre sostenía una fotografía, ella misma a los 16 años, sonriente junto a Manuel frente a la albufera. «No fueron mentiras, mamá. Fueron omisiones. Y tenía mis razones». Elena dejó escapar una risa amarga. «¿Qué razones podrían justificar que me ocultaras a mi nieta?».
¿Sabes cuántas veces le he preguntado a Dios por qué no me daba más nietos? Y tú tenías una hija, escondida como si fuera una vergüenza. No era vergüenza, Carmen tomó aire, preparándose para lo que iba a decir. Era miedo. Miedo a tu rechazo, a tus juicios. ¿Mi rechazo? Soy tu madre, Carmen. ¿Cómo podría rechazar a mi propia sangre? ¿De verdad quieres que te lo recuerde? La voz de Carmen se endureció. ¿Quieres que hablemos de lo que pasó cuando te dije que quería estudiar fotografía en lugar de hacerme cargo del negocio familiar? ¿O cuando te conté que me había enamorado de Rodrigo, un hombre divorciado con un hijo? Elena guardó silencio. Aquellas discusiones habían sido brutales, llenas de reproches y palabras hirientes. Todo lo que dije entonces fue por tu bien, murmuró Elena finalmente. No, mamá. Fue por tu orgullo. Porque no soportas que yo haga mi vida de forma diferente a como tú crees que debería hacerla. Elena cerró la caja de fotos de golpe. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Aplaudir mientras tirabas por la borda la herencia de tu padre? ¿Celebrar que te fueras con un hombre que ya había fracasado en un matrimonio? Rodrigo no fracasó. Su exmujer murió de cáncer cuando Amalia tenía solo unos meses. Él la crió solo durante casi 2 años antes de conocernos. Es el hombre más bueno y honesto que he conocido, después de papá. La mención de Manuel pareció golpear a Elena como una bofetada. No metas a tu padre en esto. ¿Por qué no? Carmen se levantó, enfrentándola. Papá me habría apoyado. Él siempre me dejó tomar mis propias decisiones, incluso cuando no estaba de acuerdo. Tu padre te consentía demasiado. Siempre fuiste su preferida, siempre te salías con la tuya. Y mírate ahora, apareciendo de la nada con una familia hecha, como si nosotros no importáramos. Carmen negó con la cabeza, frustrada. No se trata de preferencias, mamá. Se trata de respeto. Papá respetaba mis elecciones porque confiaba en mí. Tú nunca lo has hecho. Un silencio pesado cayó entre ellas. A través de la ventana se escuchaban las risas de los niños jugando en el patio. La vida continuaba afuera, ajena a la batalla que se libraba en aquella habitación. Conocí a Rodrigo hace 7 años, continuó Carmen en voz más baja. Me enamoré no solo de él, sino también de Amalia. La adopté legalmente cuando nos mudamos juntos. Quise contártelo tantas veces. Incluso vine a verte un domingo, ¿recuerdas? Cuando regresé de México. Elena asintió levemente. Recordaba aquel día. Carmen había estado extrañamente nerviosa, como si quisiera decir algo importante. Pero Elena había pasado toda la comida hablando de las nuevas cortinas que había comprado y de lo mal que se portaba el hijo de la vecina. Intenté decírtelo entonces, pero no me escuchaste. Como siempre. Y luego, cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía. Hasta que un día me di cuenta de que era más fácil mantener 2 vidas separadas, mi vida con Rodrigo y Amalia en Barcelona, y mis visitas aquí, donde pretendía que nada había cambiado. Elena levantó la vista, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Tan terrible madre he sido? ¿Tanto me odias? No te odio, mamá, respondió Carmen con voz suave. Pero te tengo miedo. Miedo a tus juicios, a tus expectativas. Miedo a no ser nunca suficiente para ti. Afuera, la puerta principal se abrió. Se escucharon voces despidiéndose. Carmen miró por la ventana y vio a Miguel y Lucía subiendo a sus hijos al coche. Se están marchando por mi culpa, murmuró Elena. No, mamá. Se marchan porque es tarde y porque la comida familiar que esperaban se convirtió en algo diferente. Pero pueden volver. Todos podemos volver a intentarlo. Elena se levantó lentamente y caminó hasta el tocador. Sobre él había varias fotografías enmarcadas, su boda con Manuel, el nacimiento de cada uno de sus hijos, la última Navidad que pasaron todos juntos antes de que Manuel enfermara. Tu padre estaría muy decepcionado conmigo, dijo en voz baja. Carmen se acercó y se detuvo a su lado,
mirando las mismas fotografías. No creo que papá esperara que fueras perfecta, mamá. Solo que fueras feliz. ¿Cómo voy a ser feliz si mi propia hija no confía en mí? Aún estamos a tiempo de cambiar eso. Carmen tomó la mano de su madre. Rodrigo y Amalia se quedarán en Valencia este fin de semana. Podrías conocerlos de verdad, sin sorpresas ni expectativas. Solo, darnos una oportunidad. Elena miró a su hija, realmente la miró, quizás por primera vez en años. Vio el cansancio en sus ojos, pero también la determinación. La misma determinación que Manuel mostraba cuando creía en algo con todo su corazón. Tiene los ojos de tu padre, dijo finalmente. ¿Quién? Amalia. Tiene los mismos ojos que Manuel. Fue lo primero que noté cuando la vi. Carmen sonrió levemente, sintiendo que algo comenzaba a derretirse en el muro de hielo que separaba a madre e hija. Papá la habría adorado. Sí, admitió Elena. La habría malcriado terriblemente. Por un momento, ambas compartieron una sonrisa cómplice, recordando cómo Manuel siempre aparecía con regalos sorpresa para sus nietos, para desesperación de Elena que intentaba mantener cierta disciplina. ¿De verdad vas a casarte? Preguntó Elena después de un rato. Carmen asintió. El mes que viene. Será algo pequeño, solo familia y amigos cercanos. En la playa de la Malvarrosa, donde papá nos llevaba a pescar. Elena cerró los ojos un instante, como si estuviera visualizando la escena. Necesitarás ayuda con los preparativos. No era una pregunta, ni una oferta directa. Era simplemente Elena siendo Elena, asumiendo el control, buscando su lugar en esta nueva realidad. Me encantaría tu ayuda, mamá, respondió Carmen. Nadie organiza una celebración como tú. Elena volvió a mirar las fotografías, deteniéndose en una donde aparecía Manuel sosteniendo a un bebé Miguel. Tendremos que comprarle un vestido a Amalia. Y ese hombre tuyo necesitará un traje decente. Rodrigo, mamá. Se llama Rodrigo. Rodrigo, repitió Elena, como probando el nombre. Bueno, será mejor que volvamos al patio antes de que piensen que nos hemos matado la una a la otra. Carmen sonrió y abrazó a su madre. Elena se mantuvo rígida por un segundo antes de corresponder al abrazo, torpemente al principio, luego con más firmeza. Te he echado de menos, mamá, susurró Carmen. Elena no respondió con palabras, pero el modo en que apretó a su hija decía más que cualquier frase. Cuando regresaron al patio, solo quedaban Javier, Alberto, Rodrigo y Amalia. La niña había encontrado un viejo columpio que Manuel había construido años atrás, y Javier la empujaba suavemente mientras ella reía. La mañana del sábado amaneció radiante en Valencia. Elena se había levantado al alba, como siempre, para preparar el desayuno. Pero esta vez no era un desayuno cualquiera, había exprimido naranjas frescas, preparado chocolate caliente y horneado magdalenas, las favoritas de Carmen cuando era pequeña. Rodrigo y Amalia se habían instalado en un pequeño hotel del centro, a pesar de la insistencia de Javier para que se quedaran en su apartamento. Demasiados cambios de golpe, había explicado Carmen. Necesitamos ir despacio. Elena colocaba las tazas sobre la mesa cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con Amalia, que sostenía un ramo de margaritas silvestres. Buenos días, señora, saludó la niña con timidez. Mamá dice que son sus flores favoritas. Elena se quedó momentáneamente sin palabras. Detrás de Amalia, Carmen y Rodrigo esperaban en la acera, dándole espacio a la niña para este primer acercamiento. Son preciosas, respondió finalmente Elena, agachándose para quedar a la altura de la pequeña. ¿Sabes? Cuando tu madre tenía más o menos tu edad, solía recoger margaritas del parque y ponérmelas en el pelo mientras yo cocinaba. Amalia sonrió, revelando un pequeño hueco donde le faltaba un diente. ¿Puedo ponerle una a usted ahora? Elena asintió y se inclinó. Con dedos delicados, Amalia colocó una margarita sobre la oreja de la mujer. Ahora está guapa como una princesa, declaró la niña. Algo se ablandó definitivamente en el corazón de Elena.
Sin pensarlo 2 veces, abrazó a su nieta por primera vez. «Puedes llamarme abuela», le susurró. Carmen observaba la escena desde la distancia, con los ojos húmedos. Rodrigo le apretó la mano, comprendiendo lo importante que era este momento. El desayuno transcurrió con una calidez que la casa de los Morales no había conocido en años. Amalia contaba historias sobre su escuela en Barcelona, sobre su conejo mascota llamado Tambor, y sobre cómo Carmen le enseñaba a tomar fotografías con una cámara de verdad. ¿Sabes que esta casa está llena de fotografías que tu madre tomó cuando era pequeña?, comentó Elena. Tu abuelo Manuel le regaló su primera cámara cuando tenía 10 años. ¿Podemos verlas?, preguntó Amalia con entusiasmo. Elena asintió y se dirigió al armario del pasillo, de donde sacó varios álbumes polvorientos. Durante la siguiente hora, los 4 se sumergieron en recuerdos capturados en papel fotográfico, Carmen con su uniforme escolar, los hermanos Morales en la playa, Manuel enseñando a Carmen a usar el flash. Papá siempre decía que tenías un ojo especial, comentó Elena, pasando las páginas con cuidado. Que veías cosas que los demás no notábamos. Carmen la miró sorprendida. Era la primera vez que su madre reconocía abiertamente el talento que Manuel siempre había fomentado. Nunca me dijiste eso. Elena se encogió de hombros, algo incómoda. Supongo que estaba demasiado ocupada preocupándome por tu futuro. La fotografía no parecía práctica. Pero mamá gana mucho dinero con sus fotos, intervino Amalia con orgullo infantil. Sale en revistas y todo. Rodrigo sonrió ante el entusiasmo de su hija. Tu madre es bastante famosa en ciertos círculos, explicó a Elena. Sus fotografías de comunidades indígenas en Latinoamérica han ganado varios premios. Elena miró a Carmen con genuina sorpresa. ¿Es eso cierto? Nunca me hablaste de premios. Carmen se sonrojó ligeramente. Nunca preguntaste, mamá. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Tantas conversaciones no tenidas, tantas preguntas no formuladas a lo largo de los años. Bueno, dijo Rodrigo, rompiendo la tensión, ¿qué les parece si hoy nos llevamos a Amalia al oceanográfico? Nunca ha estado allí. Sí, exclamó la niña. ¿Podemos ver delfines? Y tiburones, y medusas, y todo lo que quieras, aseguró Carmen. Mamá, ¿te gustaría venir con nosotros? Elena dudó un momento. Hacía años que no visitaba ninguna atracción turística de la ciudad. Tengo que hacer la compra y limpiar, de eso puede esperar, interrumpió Carmen con suavidad. Hoy es un día especial. Para sorpresa de todos, Elena aceptó. El oceanográfico estaba lleno de familias disfrutando del fin de semana. Amalia corría de un acuario a otro, maravillada por los colores y las formas de los peces. Rodrigo la seguía de cerca, mientras Carmen y Elena caminaban unos pasos por detrás. Es una niña extraordinaria, comentó Elena, observando cómo Amalia presionaba su nariz contra el cristal de un acuario, fascinada por un pulpo. Se parece mucho a ti a su edad. ¿De verdad lo crees?, preguntó Carmen. Yo siempre he pensado que se parece más a Rodrigo, en su manera de ser. Elena negó con la cabeza. Tiene tu curiosidad, tu forma de fijarse en los detalles. Y definitivamente tu sonrisa. Carmen sintió un nudo en la garganta. Toda su vida había buscado la aprobación de su madre, y ahora la encontraba reflejada en los ojos con que Elena miraba a Amalia. ¿Sabes? Nunca te lo he dicho, pero estoy muy orgullosa del trabajo que has hecho, continuó Elena, sin mirarla directamente. Tus fotografías, las he visto en algunas revistas. No sabía que habían ganado premios, pero siempre que encontraba alguna, la recortaba y la guardaba. Carmen se detuvo en seco. ¿Tú has guardado mis fotografías? Pero si siempre dijiste que era una pérdida de tiempo. Elena se encogió de hombros, visiblemente incómoda con la vulnerabilidad que estaba mostrando. Dije muchas cosas de las que me arrepiento. Tu padre siempre me decía que era demasiado dura contigo, que te asfixiaría con mis expectativas. Pero yo solo quería protegerte.
El mundo es difícil para una mujer sola. No estaba sola, mamá. Tenía a Rodrigo y a Amalia. Y a mis amigos, y mi trabajo. Lo único que me faltaba era, mi familia. Elena asintió, aceptando el reproche implícito. Más adelante, Amalia las llamaba entusiasmada para que vieran un tiburón que pasaba justo sobre sus cabezas en un túnel transparente. El resto del día transcurrió entre risas y pequeños descubrimientos. Amalia convenció a Elena para que se tomara una fotografía con ella frente a un acuario de medusas, y luego insistió en comprar helados para todos. Sentados en un banco frente al mar, con el sol comenzando a ponerse, Rodrigo sacó una pequeña caja de su bolsillo. Sé que faltan unas semanas para la boda, pero hay algo que quisiera hacer ahora, con la familia presente, dijo, mirando primero a Carmen y luego a Elena. Carmen y yo ya intercambiamos anillos hace tiempo, pero nunca tuvimos una celebración formal. Y ahora que estamos aquí, en Valencia, donde ella creció. Se arrodilló frente a Carmen, quien lo miraba con ojos brillantes. Carmen Morales, ¿me concederías el honor de ser oficialmente tu esposo, frente a tu madre y nuestra hija? Carmen asintió, incapaz de hablar. Rodrigo deslizó un anillo de oro con una pequeña piedra azul en su dedo. Era de mi abuela, explicó a Elena. Ha pasado por 3 generaciones de mujeres fuertes en mi familia. Ahora le pertenece a Carmen. Elena observó la escena en silencio. Había algo en la manera en que Rodrigo miraba a Carmen que le recordaba poderosamente a Manuel. El mismo respeto, la misma admiración sincera. Esa noche, después de que Carmen, Rodrigo y Amalia se despidieran con la promesa de volver al día siguiente para la comida familiar, Elena se sentó en el sillón de Manuel en el salón. La casa parecía diferente, de alguna manera. Más viva. Sacó de un cajón una carpeta vieja. Dentro, cuidadosamente organizados por fecha, estaban todos los recortes de revistas y periódicos que había coleccionado a lo largo de los años, fotografías tomadas por Carmen en diferentes partes del mundo. Indígenas en México, pescadores en Colombia, mercados en Perú. Junto a la carpeta, colocó el álbum familiar que habían estado mirando esa mañana. 2 mundos que finalmente comenzaban a encontrarse. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Javier. Mamá, ¿cómo fue todo hoy? Carmen me ha enviado un mensaje, parecía feliz. Ha sido un buen día, respondió Elena simplemente. ¿Estás bien con todo esto? Con la boda, con Amalia. Elena reflexionó un momento antes de responder. Estoy aprendiendo, hijo. Aprendiendo a escuchar más y a juzgar menos. Tu padre estaría orgulloso de todos ustedes, ¿sabes? De la familia que han construido, cada uno a su manera. Al otro lado de la línea, Javier guardó silencio, sorprendido por la inusual vulnerabilidad en la voz de su madre. Estaría orgulloso de ti también, mamá, dijo finalmente. Por intentarlo. Después de colgar, Elena miró la fotografía de Manuel sobre la chimenea. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso aplastante de la ausencia, sino una extraña paz. Tenías razón, viejo testarudo, murmuró a la fotografía. Ella siempre supo lo que hacía. Fuera, el viento movía suavemente las ramas del naranjo, y el aroma de sus flores entraba por la ventana abierta. En algún lugar de Valencia, su familia estaba creciendo de nuevo, tomando formas que nunca había imaginado. La siguiente semana trajo consigo un frenesí de actividad en la casa de los Morales. Elena había tomado los preparativos de la boda como una misión personal, transformando el comedor en un improvisado cuartel general lleno de listas, muestras de tela y catálogos de flores. Mamá, te dije que queríamos algo sencillo, protestó Carmen mientras observaba los elaborados diseños de centros de mesa que su madre había dibujado. Solo una pequeña ceremonia en la playa. Elena levantó la vista de su cuaderno de notas, ajustándose las gafas de lectura. Sencillo no significa descuidado, Carmen. Si vamos a hacerlo, hay que hacerlo bien. Rodrigo, que había venido a recoger a Carmen después de su jornada en la universidad, sonrió ante el intercambio. En solo una semana,
Había aprendido a navegar las aguas turbulentas de la relación entre madre e hija. Elena tiene razón, intervino, ganándose una mirada de traición por parte de Carmen. Aunque sea algo íntimo, merece ser especial. Además, Amalia está emocionada con la idea de llevar flores en el pelo, como las que ha visto en tus bocetos. Elena le dirigió una sonrisa de agradecimiento. A pesar de su resistencia inicial, había desarrollado un respeto creciente por este hombre que amaba tan evidentemente a su hija y a su nieta. ¿Dónde está mi princesa?, preguntó Rodrigo, notando la ausencia de Amalia. En el patio, con Javier, respondió Elena. Están regando los naranjos. Carmen se asomó por la ventana y vio a su hermano levantando a Amalia para que pudiera alcanzar las ramas más altas. La niña reía a carcajadas mientras el agua de la regadera salpicaba a ambos. Javier será un padrino maravilloso, comentó Carmen. Elena asintió, satisfecha con la elección. Javier había sido el primero en tender puentes cuando la familia amenazaba con fracturarse. Siempre había sido así, desde pequeño, el conciliador, el que mantenía la paz. ¿Has hablado con Miguel?, preguntó Elena con cautela. No ha venido en toda la semana. Carmen suspiró. Su relación con su hermano mayor siempre había sido más distante. Miguel había heredado el carácter práctico y, a veces, inflexible de Elena. Le llamé ayer. Dice que tiene mucho trabajo, pero que vendrá el domingo. Rodrigo notó la tensión en la voz de Carmen y cambió rápidamente de tema. Por cierto, Elena, quería consultarte sobre el menú. Carmen me ha contado que tú haces la mejor fideuá de Valencia. El rostro de Elena se iluminó ante el cumplido. La receta viene de mi abuela. Se la enseñé a Carmen cuando tenía 12 años, pero nunca tuvo paciencia para cocinar. Prefería fotografiar la comida que prepararla, bromeó Carmen. Pues yo creo que sería perfecto para la cena después de la ceremonia, continuó Rodrigo. Algo tradicional, valenciano. Mis padres vienen desde Sevilla y nunca han probado una auténtica fideuá casera. Elena se enderezó en su silla, repentinamente alerta. ¿Tus padres vienen a la boda? Rodrigo intercambió una mirada con Carmen antes de responder. Sí, llegarán el viernes. Son mayores, pero mi padre insistió en conocer a la mujer que ha hecho tan feliz a su hijo. Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Elena no había considerado que habría otra familia involucrada, otra abuela para Amalia, otros suegros para Carmen. Comprendo, dijo finalmente. Supongo que querrán quedarse en un buen hotel. El Westin tiene unas vistas preciosas del jardín del Turia. En realidad, intervino Carmen, les hemos ofrecido quedarse aquí. La casa es grande y pensamos que sería bueno que las familias se conocieran antes de la ceremonia. Elena palideció visiblemente. ¿Aquí? Pero, hay mucho que hacer, la casa no está preparada para huéspedes, y yo, podemos ayudarte a prepararlo todo, la tranquilizó Rodrigo. Mis padres son personas muy sencillas, te lo aseguro. Mi padre era profesor de literatura en la universidad, como yo, y mi madre trabajaba como enfermera antes de jubilarse. Elena se levantó y comenzó a ordenar nerviosamente los papeles sobre la mesa. Tendré que cambiar las sábanas de la habitación de invitados. Y limpiar a fondo el baño del pasillo. Y comprar más comida. Y, mamá, Carmen la interrumpió con suavidad, colocando una mano sobre su brazo. No tienes que impresionar a nadie. Son buenas personas. Y te caerán bien, te lo prometo. Elena se detuvo y miró a su hija con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Es que, hace tanto que no recibo visitas. Desde que tu padre, no terminó la frase, pero no era necesario. Todos sabían que la casa de los Morales había dejado de ser un hogar abierto tras la muerte de Manuel. Precisamente por eso creo que es una buena idea, dijo Carmen. Esta casa necesita llenarse de vida de nuevo. El timbre sonó, interrumpiendo la conversación. Javier entró con Amalia en brazos, ambos empapados y sonrientes. ¿Visita sorpresa?, anunció Javier. Mirad quién ha venido.
Detrás de él apareció Miguel, con un ramo de flores y una expresión contrita en el rostro. «Hola, familia», saludó tímidamente. Pasaba por aquí y pensé en saludar. Carmen se acercó a su hermano y lo abrazó, ignorando su rigidez inicial. «Me alegra que hayas venido». Elena observó el reencuentro con una mezcla de alivio y esperanza. Quizás, después de todo, la familia podría sanar sus heridas. Miguel se agachó para saludar a Amalia, a quien solo había visto brevemente durante la tensa comida familiar. «Así que tú eres la famosa Amalia», dijo con una sonrisa. «Mis hijos no dejan de hablar de su nueva prima. Martín dice que eres muy buena escalando árboles». Amalia asintió con orgullo. «Le enseñé a subir al naranjo. El tío Javier dijo que podíamos, pero que no se lo dijéramos a la abuela». Todos rieron, incluida Elena, que fingió indignación. «¿Javier Morales? ¿Has estado dejando que esta niña se suba a mis naranjos?» Javier levantó las manos en señal de rendición. «Culpable. Pero deberías verla, mamá. Tiene la agilidad de un mono». El resto de la tarde transcurrió con una calidez que sorprendió a todos. Miguel había traído vino y se quedó a cenar. Mientras los adultos conversaban en el comedor, Amalia se quedó dormida en el sofá del salón, agotada después de un día lleno de emociones. «Deberíamos llevarla al hotel», sugirió Rodrigo, mirando el reloj. «¿Por qué no se quedan aquí esta noche?», propuso Elena, para sorpresa de todos. «Su habitación está lista, y Amalia ya está dormida. Sería una pena despertarla». Carmen miró a su madre con asombro. Era la primera vez que Elena les invitaba a pasar la noche desde que habían llegado a Valencia. «¿Estás segura, mamá?». Elena asintió. «Completamente. Además, mañana tenemos que ir a ver el vestido que has elegido, y será más fácil si ya estás aquí». Esa noche, después de que todos se hubieran acostado, Elena se encontró deambulando por la casa en penumbra. Se detuvo frente a la puerta de la que había sido la habitación de Carmen durante su infancia y adolescencia, y donde ahora dormían su hija y Rodrigo. Al lado, en la antigua habitación de Javier, Amalia descansaba rodeada de los viejos peluches que Elena había conservado todos estos años. La casa se sentía diferente con ellos allí. Más cálida, más viva. Durante mucho tiempo, Elena se había aferrado al pasado, congelando cada habitación como un museo de lo que una vez fue. Pero ahora, nuevas voces, nuevas risas y nuevos recuerdos comenzaban a llenar los espacios vacíos. Se dirigió a la cocina y se sorprendió al encontrar a Rodrigo sentado a la mesa, con una taza de té entre las manos. «Lo siento», se disculpó él. «No podía dormir». «Yo tampoco», admitió Elena, poniendo agua a calentar para prepararse una infusión. «Nunca duermo bien cuando hay luna llena». Se sentaron en silencio durante unos minutos, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Fue Rodrigo quien finalmente habló. «Quería agradecerte, Elena. Sé que todo esto no ha sido fácil para ti». Elena lo miró con curiosidad. «¿A qué te refieres exactamente?». «A aceptarnos. A Amalia y a mí. A perdonar a Carmen por haberte ocultado nuestra existencia durante tanto tiempo». Elena tomó un sorbo de su té antes de responder. «¿Sabes? Cuando Manuel murió, creí que mi vida había terminado. Durante años, viví como si así fuera. Pero estos días», hizo una pausa, buscando las palabras. «Estos días me he dado cuenta de que quizás me equivoqué. Que la vida continúa, de formas que no esperaba». Rodrigo asintió, comprendiendo. «Cuando perdí a Isabel, la madre de Amalia, pensé que nunca volvería a ser feliz. Tenía una niña de meses, estaba solo y aterrorizado. Pero entonces conocí a Carmen, y todo cambió. Mi hija tiene ese efecto en las personas», comentó Elena con una pequeña sonrisa. «Siempre fue capaz de iluminar una habitación con solo entrar en ella. Como su padre. Ella habla mucho de él. De Manuel. Dice que era un hombre extraordinario». «Lo era», confirmó Elena,
con la mirada perdida en recuerdos. Amaba la vida como pocos. Y adoraba a sus hijos, especialmente a Carmen. Siempre decía que ella tenía un espíritu libre, que no debíamos intentar atarla. Es un buen consejo. Elena suspiró. Sí, lo es. Lástima que no supe escucharlo hasta que fue demasiado tarde. Rodrigo se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Nunca es demasiado tarde, Elena. Créeme. Lo importante es que estamos aquí ahora, todos juntos. Elena lo miró, realmente lo miró por primera vez. Vio a un hombre sincero, con arrugas de preocupación en la frente y ojos cansados pero amables. Un hombre que amaba a su hija y a su nieta, y que estaba dispuesto a tender puentes donde ella solo había visto abismos. Tienes razón, concedió finalmente. Y ahora deberías irte a dormir. Mañana será un día largo. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Elena se detuvo frente a la fotografía de Manuel que presidía el pasillo. Tenías razón, viejo testarudo, murmuró. Nuestra hija encontró su camino, después de todo. A la mañana siguiente, el desayuno fue un caos organizado de risas, tostadas quemadas y planes para el día. Miguel había prometido volver con su familia para ayudar con los preparativos, y Javier hablaba entusiasmado sobre la música para la ceremonia. He pensado que podríamos tocar algo de guitarra, sugirió. Como cuando éramos pequeños y papá nos enseñaba canciones en el patio. Carmen asintió, emocionada con la idea. A Rodrigo también le encanta la guitarra. ¿Verdad, cariño? Rodrigo, que estaba ayudando a Amalia a untar mermelada en su tostada, levantó la vista con una sonrisa. Me defiendo. Aunque no sé si estoy a la altura de tocar en una boda. Tonterías, intervino Elena. Manuel siempre decía que la música improvisada es la que viene del corazón. Y eso es lo que importa. El viernes llegó más rápido de lo que Elena esperaba. Desde el amanecer, la casa era un hervidero de actividad. Javier y Alberto habían venido temprano para ayudar con los últimos preparativos, y Miguel se había encargado de recoger a los padres de Rodrigo en el aeropuerto. Elena se movía de una habitación a otra, comprobando que todo estuviera perfecto. Había cambiado las cortinas, pulido la plata familiar que rara vez usaba, y hasta había comprado flores frescas para cada rincón de la casa. Carmen la observaba con una mezcla de diversión y preocupación. Mamá, relájate un poco. Son personas normales, no la familia real. Elena le lanzó una mirada de reproche mientras alisaba un mantel que ya estaba perfectamente planchado. Quiero que todo esté bien. Es importante. Carmen se acercó y tomó las manos de su madre, deteniendo su frenética actividad. Lo importante es que nos conozcamos, que hablemos. Las arrugas en el mantel no importan. Elena suspiró, reconociendo la verdad en las palabras de su hija. Es que hace tanto tiempo que no recibimos visitas importantes. Desde que tu padre enfermó, la casa se volvió tan silenciosa. Lo sé, mamá, Carmen apretó suavemente sus manos. Pero eso está cambiando. Y es algo bueno. El timbre sonó, interrumpiendo el momento. Amalia corrió hacia la puerta, seguida por Rodrigo, quien le recordó que debía esperar a que un adulto abriera. Son los abuelos. Exclamó la niña, saltando de emoción. Elena respiró hondo y se alisó el vestido azul que había elegido para la ocasión. Carmen le dio un último apretón en la mano antes de dirigirse también hacia la entrada. La puerta se abrió revelando a una pareja de ancianos sonrientes, junto a Miguel, que cargaba sus maletas. Antonio y Pilar Gutiérrez parecían tan nerviosos como la propia Elena, pero sus rostros se iluminaron al ver a Amalia corriendo hacia ellos. «Abuelito. Abuelita», gritó la niña, lanzándose a los brazos de Antonio, un hombre alto y delgado con una espesa barba blanca. «Mi pequeña científica», respondió él, levantándola en el aire. ¿Has estado haciendo experimentos mientras no estábamos? Amalia asintió con entusiasmo. Planté semillas de naranjo con la abuela Elena. Y también hicimos galletas que se convirtieron en carbón.
Todos rieron, y la tensión inicial comenzó a disiparse. Rodrigo presentó formalmente a sus padres con Elena, quien los invitó a pasar con una calidez que sorprendió incluso a Carmen. Pilar, una mujer menuda con ojos vivos y cabello plateado recogido en un moño, tomó las manos de Elena entre las suyas. «No sabes cuánto tiempo he esperado para conocerte», dijo con sinceridad. «Carmen y Amalia hablan maravillas de ti». Elena, momentáneamente desconcertada por la afectuosa bienvenida, balbuceó: «¿De mí?». «Pero si apenas, sí», continuó Pilar mientras entraban al salón. «Carmen siempre nos cuenta lo fuerte que eres, cómo sacaste adelante a tu familia después de quedarte viuda. Eso es algo que admiro profundamente». Elena miró a Carmen, quien le devolvió una sonrisa tímida. Nunca había imaginado que su hija hablara de ella con tanto respeto a su otra familia, especialmente considerando sus diferencias a lo largo de los años. La comida transcurrió con una camaradería que ninguno había anticipado. Antonio resultó ser un conversador fascinante, lleno de anécdotas sobre sus años como profesor. Pilar complementaba sus historias con comentarios ingeniosos que hacían reír a todos, especialmente a Amalia. ¿Saben? Cuando Rodrigo nos contó que había conocido a alguien especial, no nos sorprendió, comentó Antonio mientras degustaban el postre. Siempre fue un romántico empedernido, desde niño. Lo que sí nos sorprendió fue lo rápido que Carmen se ganó el corazón de Amalia. Esa niña no confiaba fácilmente en nadie después de perder a su madre. Carmen, sentada junto a Rodrigo, apretó su mano bajo la mesa. «Fue mutuo», respondió. «Amalia me conquistó desde el primer momento». «Al igual que su padre», añadió Pilar con una sonrisa pícara, haciendo sonrojar a Rodrigo. Elena observaba el intercambio con una nueva perspectiva. Durante años, había imaginado que Carmen llevaba una vida completamente separada, casi como si tuviera dos identidades. Pero ahora veía que no era así. Su hija había construido un puente entre sus dos mundos, aunque ella no lo hubiera percibido. Después de la comida, mientras los hombres ayudaban a recoger la mesa, Elena y Pilar se encontraron solas en la cocina. «Tienes una casa preciosa», comentó Pilar, secando los platos que Elena lavaba. «Se nota que hay mucho amor en estas paredes». «Gracias», respondió Elena. «Ha sido el hogar de los Morales durante décadas. Manuel, mi marido, heredó la casa de sus padres, y nosotros criamos aquí a nuestros hijos». Pilar asintió, contemplando las fotografías familiares que decoraban las paredes de la cocina. «Debió ser muy duro perderlo», dijo con suavidad. «Yo no sé qué haría sin mi Antonio, después de 50 años juntos». Elena se detuvo un momento, con las manos sumergidas en el agua jabonosa. «Fue como si el mundo se detuviera», admitió. «Durante mucho tiempo, solo existía en piloto automático. Por los niños, por la casa, pero no vivía realmente». Pilar colocó una mano en su hombro. «Te entiendo perfectamente. Cuando perdimos a Isabel, la madre de Amalia, fue devastador. Era como una hija para nosotros. Rodrigo estaba destrozado, y nosotros no sabíamos cómo ayudarle con su dolor y con una bebé tan pequeña. Carmen nunca me contó exactamente cómo murió», dijo Elena con cautela. «Leucemia», respondió Pilar. «Fue muy rápido. La diagnosticaron cuando estaba embarazada de Amalia, pero decidió no recibir tratamiento hasta después del parto para no dañar al bebé. Para cuando Amalia nació, la enfermedad estaba muy avanzada». Elena sintió un nudo en la garganta. No podía imaginar una decisión más valiente y desgarradora. «Lo siento mucho. Fue una época oscura», continuó Pilar. Pero entonces apareció Carmen, con su cámara y su sonrisa. Primero como amiga de Rodrigo, luego como algo más. Trajo luz de nuevo a nuestras vidas. Elena nunca había pensado en Carmen como alguien que pudiera sanar el dolor de otros. Siempre la había visto como su hija pequeña, la que necesitaba protección y guía. Pero ahora entendía que Carmen había crecido para convertirse en un pilar para otros, tal como Manuel lo había sido para su familia. «Ella siempre fue especial», murmuró Elena. «Diferente a sus hermanos. Más,
independiente. Una cualidad que Rodrigo admira enormemente en ella, aseguró Pilar. Dice que nunca ha conocido a nadie con tanta pasión por la vida. En el salón, las risas de Amalia se mezclaban con las voces de los adultos. A través de la puerta entreabierta, Elena podía ver a Carmen sentada en el suelo junto a la niña, ayudándola a construir algo con bloques de colores. Rodrigo las observaba con evidente adoración, mientras conversaba con Antonio y Miguel. ¿Sabes? Durante años temí que Carmen nunca encontrara su lugar en el mundo, confesó Elena. Siempre buscando, siempre inquieta. Me preocupaba que nunca se asentara. Pilar sonrió con comprensión. A veces, los hijos tienen que recorrer su propio camino para encontrar su hogar. Y no siempre es el que imaginamos para ellos. Manuel solía decir algo parecido, recordó Elena. Que debíamos dejar que nuestros hijos extendieran sus alas, aunque volaran lejos de nosotros. Un hombre sabio, por lo que veo. La conversación fue interrumpida por la llegada de Javier, quien entró en la cocina con una expresión de falsa indignación. ¿Se puede saber qué hacen las dos abuelas escondidas en la cocina? Antonio está contando historias de cuando Rodrigo era adolescente, y no querrán perdérselas. Pilar rió y dejó el trapo de cocina sobre la encimera. Eso sí que no me lo pierdo. Las anécdotas de la adolescencia de mi hijo son oro puro. Elena terminó de secar sus manos y siguió a Pilar y Javier hacia el salón. El ambiente era cálido y acogedor, tan diferente de las tensas reuniones familiares de los últimos años. Vio cómo Antonio gesticulaba ampliamente mientras narraba cómo un joven Rodrigo había intentado impresionar a una chica recitando poesía en la plaza del pueblo, solo para darse cuenta demasiado tarde de que había memorizado un poema en catalán que nadie entendía en Sevilla. Todos reían, incluso Rodrigo, que fingía estar mortificado por la revelación. Carmen lo abrazaba, apoyando la cabeza en su hombro, mientras Amalia escuchaba con los ojos muy abiertos, fascinada por las historias de su padre como un niño. Elena tomó asiento junto a Miguel, quien le ofreció una taza de café recién hecho. ¿Todo bien, mamá?, preguntó en voz baja. Elena asintió, contemplando la escena frente a ella. Mejor que bien, respondió. Creo que esta casa necesitaba esto. Risas nuevas, historias nuevas. Miguel siguió su mirada y sonrió. Papá estaría encantado. Siempre decía que una casa sin risas es solo un edificio. La tarde se transformó en noche, y la conversación continuó fluyendo naturalmente. Antonio sacó de su maleta un viejo álbum de fotos, y pronto todos estaban reunidos alrededor, comentando las imágenes de un Rodrigo adolescente con pelo largo y cara de pocos amigos. Pasé por una fase rebelde. Se defendió él entre risas. ¿Fase?, bromeó Pilar. ¿Duró 5 años? Carmen observaba las fotografías con fascinación, descubriendo facetas de Rodrigo que no conocía. Elena, por su parte, se sorprendió a sí misma compartiendo anécdotas de la infancia de Carmen, sacando a relucir recuerdos que había mantenido guardados durante años. Una vez, con 8 años, decidió que quería ser fotógrafa submarina, contó Elena, para deleite de todos. Envolvió la cámara de juguete de su padre en bolsas de plástico y la sumergió en la bañera. Naturalmente, la cámara se estropeó, pero ella estaba tan convencida de su invento que Manuel tuvo que comprarle otra. «Mamá», protestó Carmen, aunque sonreía. «No cuentes mis desastres». «Oh, pero si apenas he empezado», replicó Elena con un brillo travieso en los ojos que hacía años que no mostraba. La noche avanzó entre historias, risas y planes para el gran día. Cuando finalmente todos comenzaron a retirarse a sus habitaciones, Elena se encontró ayudando a Amalia a prepararse para dormir, mientras Carmen terminaba de mostrarle a Pilar las fotografías de la boda que había estado seleccionando. «Abuela Elena», dijo Amalia mientras se metía en la cama, «¿sabes qué es lo mejor de tener 2 abuelas?» Elena sonrió, arropándola con cuidado. «¿Qué, cariño?» «Que hay el doble de abrazos, el doble de historias y el doble de galletas», respondió la niña con absoluta seriedad. Elena rió suavemente y besó la frente de su nieta. «Eres una niña muy sabia»,
Amalia Gutiérrez Morales. Morales Gutiérrez, corrigió la pequeña. Papá dice que el apellido de mamá va primero porque suena mejor así. Elena sintió una inesperada oleada de emoción ante el pequeño detalle. Que Rodrigo hubiera elegido poner el apellido Morales primero era un gesto que significaba mucho más de lo que parecía a simple vista. Tu papá es un hombre muy inteligente, susurró Elena, apagando la luz de la mesita. Cuando salió de la habitación, se encontró con Carmen en el pasillo. ¿Ya se ha dormido?, preguntó su hija. Casi. Es la mañana de la boda. Amaneció con un cielo despejado y una suave brisa marina, como si la naturaleza misma quisiera bendecir la unión. Elena se despertó antes del alba, como siempre, pero esta vez no fue para preparar el desayuno o limpiar la casa. Se sentó frente al tocador que había compartido con Manuel durante más de 30 años y contempló su reflejo en el espejo. Hoy era el día en que su única hija se casaría. Un día que había imaginado muchas veces a lo largo de los años, aunque nunca así, nunca después de tanto tiempo y tantos malentendidos. Se peinó con cuidado el cabello plateado y aplicó un toque de maquillaje, algo que rara vez hacía desde la muerte de Manuel. Del cajón superior sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro descansaba un juego de pendientes de perlas que habían pertenecido a su madre, y que ella misma había usado el día de su boda. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante, dijo, girándose para ver quién era. Carmen asomó la cabeza, ya vestida con una bata de seda blanca. Su cabello estaba recogido en un moño improvisado, y su rostro, libre de maquillaje, reflejaba una mezcla de emoción y nerviosismo. Buenos días, mamá. ¿Puedo pasar? Elena asintió, indicándole que se sentara en la cama. Durante unos instantes, ninguna habló. Era uno de esos momentos en que las palabras parecen insuficientes. ¿Nerviosa?, preguntó finalmente Elena. Carmen sonrió. Un poco. Aunque después de 7 años juntos, parece casi ridículo. El matrimonio nunca es ridículo, respondió Elena con suavidad. Es un compromiso para toda la vida. Como el tuyo con papá, añadió Carmen. Elena asintió, sintiendo la familiar punzada de dolor que siempre acompañaba a los recuerdos de Manuel. 42 años, murmuró. Y se sintieron como un suspiro. Cada día con tu padre fue un regalo, incluso los difíciles. Carmen se acercó y tomó las manos de su madre entre las suyas. Quiero lo que tú y papá tuvieron, confesó. Ese amor que resistió todo, que creció con los años en lugar de desgastarse. Elena apretó las manos de su hija y sonrió con nostalgia. Lo tendrás. Ya lo tienes. He visto cómo Rodrigo te mira, cómo te escucha. Es la misma forma en que Manuel me miraba a mí. Carmen sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Mamá, hay algo que quería darte. Sacó del bolsillo de su bata una pequeña caja envuelta en papel plateado y se la entregó a Elena. Dentro había un colgante de plata con un pequeño marco que contenía una fotografía en miniatura, Manuel sosteniendo en brazos a una Carmen bebé, ambos sonriendo a la cámara. La encontré entre los negativos viejos de papá, explicó Carmen. Pensé que te gustaría llevarla hoy. Elena contempló la imagen con ojos húmedos. Recordaba perfectamente aquel día. Manuel había estado tan orgulloso de su pequeña hija, tan seguro de que haría grandes cosas en la vida. Es perfecta, murmuró, colocándose el colgante alrededor del cuello. Gracias, hija. Se levantó y tomó la caja de terciopelo azul del tocador. Y yo tengo algo para ti, dijo, abriéndola para mostrar los pendientes de perlas. Los llevé en mi boda, y mi madre en la suya. Me gustaría que los usaras hoy. Carmen los miró con asombro. Sabía lo mucho que significaban para su madre. Son preciosos, mamá. Algo prestado y algo viejo, todo en uno, sonrió Elena, ayudándola a ponérselos. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Amalia entró corriendo, seguida por Pilar, quien intentaba en vano mantener a la niña quieta para terminar de peinarla. Mamá. Abuela. Ya casi es hora.
exclamó la pequeña, dando vueltas por la habitación en su vestido color lavanda. La tía Lucía ya está aquí con los primos, y el tío Javier está tocando la guitarra en el patio. Las dos mujeres rieron ante el entusiasmo de la niña. Pilar se encogió de hombros con expresión de disculpa. Lo siento, es imposible contenerla hoy. No hay problema, respondió Elena. La emoción es contagiosa. Amalia se detuvo frente a Carmen y la miró con ojos grandes y solemnes. Estás muy guapa, mamá. Como una princesa. Carmen se agachó para abrazarla. Y tú estás preciosa, mi amor. ¿Lista para llevar las flores? Amalia asintió con entusiasmo, mostrando la pequeña cesta que llevaba colgada del brazo. El abuelo Antonio me ha enseñado cómo debo caminar. Despacito y tirando los pétalos, uno a uno. Las tres mujeres intercambiaron miradas cómplices. La boda, que había comenzado como un evento sencillo, se había convertido en una celebración familiar en toda regla. La idea original de una pequeña ceremonia en la playa había evolucionado a una celebración en el jardín de la casa de Elena, seguida de un banquete en la playa al atardecer. A medida que avanzaba la mañana, la casa se llenó de actividad. Miguel y Lucía ayudaban a colocar las sillas en el patio, mientras sus hijos, Martín y Paula, jugaban con Amalia entre los naranjos. Javier y Alberto habían montado un pequeño altar bajo el árbol más antiguo del jardín, decorado con guirnaldas de flores blancas y cintas azules. Carmen se preparaba en su antigua habitación, ayudada por Lucía y una amiga fotógrafa que había venido desde Barcelona. Su vestido era sencillo pero elegante, un diseño de seda color marfil que caía en suaves pliegues hasta sus pies, con pequeños detalles bordados en el corpiño. Había optado por llevar el cabello suelto, adornado únicamente con una corona de pequeñas flores blancas. Elena, mientras tanto, supervisaba los últimos detalles en el jardín. Había colocado fotografías de la familia en una mesa junto a la entrada, Manuel con los niños, Carmen de pequeña con su primera cámara, Amalia de bebé en brazos de Rodrigo. Un mosaico de recuerdos que contaba la historia de dos familias a punto de unirse oficialmente. Antonio se acercó a ella, observando las fotografías con interés. «¡Qué idea tan bonita!», Elena comentó. «Es como tener a todos presentes, incluso a los que ya no están físicamente». Elena asintió, agradecida por el comentario. Manuel siempre decía que las fotografías son ventanas al pasado. Creo que le habría gustado estar aquí de alguna manera. Lo está, aseguró Antonio con suavidad. En cada uno de ustedes, en esta casa que construyeron juntos, en la sonrisa de Carmen. La música comenzó a sonar, una suave melodía de guitarra interpretada por Javier. Los invitados, un grupo pequeño pero significativo de familiares y amigos cercanos, tomaron sus asientos. Rodrigo esperaba bajo el naranjo, visiblemente emocionado, con Miguel a su lado como testigo. Elena regresó a la casa para acompañar a Carmen. La encontró de pie frente a la ventana de su habitación, contemplando el jardín donde iba a celebrarse la ceremonia. «Es hora, cariño», dijo suavemente. Carmen se giró, y Elena contuvo el aliento. Su hija nunca había estado tan hermosa como en ese momento, radiante de felicidad y expectativa. «¿Me acompañarás al altar, mamá?», preguntó Carmen. «Sé que tradicionalmente lo hace el padre, pero me encantaría», respondió Elena, con la voz quebrada por la emoción. Bajaron juntas las escaleras, donde Amalia esperaba con su cesta de pétalos. La niña las miró con admiración. «Abuela, estás guapísima», exclamó, observando el elegante vestido azul de Elena. Elena sonrió y tomó la mano libre de Amalia. «Vamos, pequeña. Tu trabajo es muy importante». La ceremonia fue tan hermosa como sencilla. Amalia caminó primero, esparciendo pétalos con concentración. Luego, Elena y Carmen avanzaron juntas por el pasillo improvisado entre las sillas, bajo la sombra moteada de los naranjos y al son de la guitarra de Javier. Cuando llegaron junto a Rodrigo, Elena tomó la mano de su hija y la colocó en la de él, en un gesto tan antiguo como significativo. Sus miradas se encontraron brevemente, comunicando sin palabras todo lo que habían vivido para llegar a este momento.
La jueza de paz, una amiga de la familia, condujo una ceremonia emotiva y personal. Carmen y Rodrigo intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, palabras sinceras sobre el camino recorrido y el que quedaba por delante. Amalia participó entregando los anillos, orgullosa de su papel en la unión oficial de sus padres. Cuando la jueza los declaró marido y mujer, el jardín estalló en aplausos y vítores. Amalia fue la primera en correr a abrazarlos, creando una imagen que Elena sabía que guardaría en su corazón para siempre, su hija, radiante de felicidad, rodeada por los brazos de su nueva familia. La celebración continuó con un almuerzo en el patio, donde las dos familias compartieron platos tradicionales valencianos preparados por Elena y Pilar. La fideuá fue, como había predicho Rodrigo, un éxito rotundo entre los invitados de Sevilla, que nunca habían probado algo similar. Cuando el sol comenzó a bajar, todos se trasladaron a la playa de la Malvarrosa para continuar la celebración. Habían montado una pequeña carpa con mesas y luces, y la brisa marina aportaba un frescor agradable a la cálida tarde de verano. Elena se encontró sentada junto al agua, observando cómo Carmen y Rodrigo bailaban descalzos sobre la arena, mientras Amalia y los otros niños corrían alrededor, persiguiendo las olas. A su lado, Pilar contemplaba la misma escena con igual satisfacción. «Hemos hecho un buen trabajo, ¿no crees?», comentó Pilar. Elena asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. «Ellos han hecho el trabajo», respondió. «Nosotros solo les dimos las herramientas, aunque a veces nos equivocáramos en cómo hacerlo». «Ser padre es así», filosofó Pilar. «Una serie de errores e intentos, con la esperanza de que al final, los aciertos pesen más que los fallos». Miguel se acercó con 2 copas de champán y se las ofreció. «¿De qué hablan las abuelas?», preguntó con una sonrisa. «De la vida, hijo», respondió Elena, aceptando la copa. «De cómo da vueltas y vueltas, y a veces te lleva exactamente donde necesitas estar, aunque no sea donde esperabas». Miguel miró hacia donde su hermana bailaba con Rodrigo, y luego a sus propios hijos, que construían un castillo de arena con Amalia. «Papá estaría orgulloso hoy», dijo en voz baja. «De todos nosotros». Elena sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, pero esta vez no era de tristeza. «Sí», afirmó con certeza. «Lo estaría. Estaba explicándome las ventajas de tener 2 abuelas».